En el verano de 1943, el Pacífico ardía desde Guadalcanal hasta Nueva Guinea. El imperio japonés aún dominaba el norte del océano y en el corazón de esa línea de defensa se alzaba una fortaleza, Rabaul. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Justo en este momento, los 100.000 belungarteros están avanzando por el Pacífico hacia Rabaul. Vamos a descubrir esta campaña militar con la ayuda de nuestro amigo José Antonio Mayo. Hola, José Antonio. Muy buenas a todos. Pues de nuevo aquí estamos en mitad del Pacífico, no en un crucero de verano, sino Por desgracia, ¿no? Vamos en un portaaviones de escolta, que es más tranquilo, ¿no? Bueno, sí, o un submarino también sería, lo mismo no la jugamos un poco menos. Lo de hoy va a ser más una ruta turística realmente que un programa militar, pero yo creo que nos lo vamos a pasar bien y vamos a aprender bastante. Pues vamos a ponernos en las botas y Adelante. caminar los pasos que dieron los protagonistas de tu libro. Ellos también estuvieron allí. La Segunda Guerra Mundial vista por sus protagonistas y 100, ¿no? 100 protagonistas en total, repartidos a lo largo de unos 80 capítulos y, bueno, a través de la vivencia de cada uno de estos protagonistas, pues vamos conociendo mejor la Segunda Guerra Mundial, el contexto histórico y todo lo que pasó para cuando en el futuro oigamos hablar de Pearl Harbor, Stalingrado, lo que sea, cualquier batalla, más que el típico texto, información de Wikipedia o de un documental, pues siempre tengamos en el recuerdo las vivencias de alguien que estuvo allí, que lo vivió y que no es necesariamente un primero espada, no es un Winston Churchill o un Stalin, sino un soldado, un enfermero, un niño, personas de a pie con los que tanto tú como yo podemos identificarnos. El libro se agotó, la segunda reedición también, y hay que presionar un poco a la editorial para que lo reimprima y por tanto el que lo quiera no lo encuentre en librerías o no lo encuentre en Amazon o en alguna plataforma de venta, que mande un email a Maldragón y diga, quiero el libro de José Antonio Mayo. Correcto, masivo, aunque ya incluso si lo tenéis, pues si quieres mandar un correo y presionar o pedir, la idea es que lleguen antes de esta Navidad para, bueno, mejor regalo imposible. Salvo quizás que quieras hacer doblete e incluyas aquí el nuevo libro de Francisco García Campa, ¿no? Muchas gracias. Ya iba a decirlo yo al final del programa, pero ya que me lo dices, por favor. te lo dejo. Mira, pues, por cierto, compartimos una cosa a este programa y tu libro, que es la importancia del Pacífico. El mundo está pivotando hacia Pacífico y en mi libro lo explico. Y es que mi libro es de geopolítica, gente. Este es del canal de actualidad, pero a los amantes de la historia seguro que les va a gustar Un mundo convulso. Pues dejamos de hacer autopropaganda y nos vamos a hacer la propaganda importante, que es la del libro de nuestro amigo. Y vamos a empezar la navegación. Los marines van preparados en las bodegas de los barcos de transporte Liberty hacia allá, ¿no? Correcto. Poneos la crema solar, el spray antimosquitos y llenad, por favor, la cantimplora de agua porque hoy nos vamos de ruta turística por el Pacífico Sur. Para los que seáis nuevos, ya llevamos más de un año haciendo una serie sobre la Guerra del Pacífico y estamos viendo así, a lo largo de cada programa, a lo largo de esta serie, los distintos operaciones, combates, batallas que hubo a lo largo de la misma. Llevamos ya casi todo este 2025 en el Pacífico Sur. Hemos hablado de Guadalcanal, hemos hablado de Nueva Guinea y siempre hemos mencionado la base, como tú decías en la introducción, muy buena por cierto, Rabaul. Rabaul es la principal base aeronaval con la que cuentan los japoneses en el Pacífico Sur. Esto quiere decir que todo el epicentro de todos sus movimientos, acciones, estrategia circunvega alrededor de Rabaul. Rabaul es el objetivo, claro. Tenemos al comandante supremo de las fuerzas aliadas en la zona sur del Pacífico Occidental, el general Douglas MacArthur, que tiene entre ceja y ceja Rabaul. Su objetivo final, primordial, además de ganar la guerra y vencer a Japón, es llegar a las Filipinas. Para llegar a las Filipinas necesita asegurar el Pacífico Sur y para ello necesita conquistar Rabaul. Aquí es donde surgen los famosos planes Elkton, va a haber varios, en los que MacArthur planea cómo asaltar Rabaul, cómo poder neutralizar la principal amenaza del Pacífico Sur. Los primeros borradores, aquello era una auténtica locura. Quería hacer básicamente lo mismo que hicieron los japoneses en el 42 cuando asaltaron Rabaul,
que simplemente un asalto anfibio, tomarla. El problema es que los defensores a los que se enfrentaron los japoneses a principios del 42 no son los mismos a los que se tendría que enfrentar los aliados. Los japoneses han hecho Rabaul una base, una auténtica fortaleza, impenetrable, y no va a ser tan sencillo como mandar a la primera de marines más 1 o 2 divisiones del ejército allí. No, va a ser mucho más complejo. Va a requerir un plan con un avance escalonado. Aquí es donde ya empieza a evolucionar Elkton hasta lo que será finalmente el plan Elkton 3, que acabará convirtiéndose en Operación Cartwheel. Ahí vemos la base de Rabaul, a zoom out, y aquí a la derecha vemos Bougainville, que forma parte del archipiélago de la Salomón, y a la izquierda Nueva Guinea. ¿En qué va a consistir Elkton 3, lo que acabará siendo Cartwheel? En un avance, como digo, escalonado, en el que por un lado MacArthur va a ir realizando una serie de desembarcos anfibios a lo largo de la costa de Nueva Guinea para ir acercándose lo máximo posible a través del estrecho hasta la isla de Nueva Bretaña, donde se encuentra Rabaul, y al mismo tiempo la Armada, al mando de, nos ponemos de pie por favor, el almirante Bull Halsey, va a ir ascendiendo por la Salomón hasta llegar igualmente a Rabaul. El objetivo en un primer momento es conquistar Rabaul, asaltarla, conquistarla y acabar con la amenaza que es. Con el paso del tiempo, al inicio ya Cartwheel, 1 mes, 2 meses después, es cuando se llega a la conclusión de que no es necesariamente necesario, obligatorio, ocupar Rabaul. Se puede aislar. Y esta metodología, esto se va a aplicar luego también a la propia operación, a la propia campaña, como ya veremos, con el famoso Island Hopping, hopping con doble P, el saltar de isla en isla. Pero bueno, vamos a entrar en ahora. Eso es lo que llamaban también el salto de rana, algo así. Correcto, el ir saltando y a lo mejor dejar entre medio pues una isla que estratégicamente no tenga mucho valor y si además tiene una guarnición japonesa que se va a morir de hambre y asco, pues mejor incluso. ¿Por qué esta estrategia, el ir avanzando de esta manera? ¿Cuál es la razón primordial, además de llegar a Rabaul o aislarla, llegado su momento? Es cada vez que los aliados van llegando a una nueva localización, a una nueva isla, lo primero que se hace es construir un aeródromo. Un aeródromo, una base naval, un puerto para lanchas torpederas, ya lo veremos, que se vaya acercando cuanto más a Rabaul, mejor. ¿Por qué? Porque en aquel momento Rabaul está fuera del alcance aéreo de todo lo que no sea un bombardero pesado. El bombardeo pesado es capaz de llegar ahí, pero nos encontramos con el mismo problema que tiene en Europa la 8ª Fuerza Aérea, que todavía no cuenta con los P-51, que no tienen escolta de cazas al lado suya que puedan protegerlos hasta el objetivo si se quieren meter en la Alemania más profunda, en Berlín y demás. Esto, claro, pone en peligro todas estas misiones de bombardeo sobre Rabaul. Cuanto más te acercas a Rabaul, cuanto más islas vas tomando, más aeródromos puedes ir construyendo y la distancia se acorta, de manera que ya los bombarderos medianos, los bombarderos ligeros, incluso los cazas de escolta, ya pueden ir acercándose cada vez más o incluso llegar a la propia Rabaul e incluso participar en estos ataques y bombardeos. Evidentemente, no solo atacar por atacar Rabaul, es atacar la flota que allí se encuentra, tanto aérea como naval. En fin, creo que queda claro en ese sentido. Operación, cuando pensamos en operación Cartwheel, no quiero que pensemos que no es la típica operación de A a B, estos son los objetivos, ¡pum!, se acabó. No es complicada de entender, no es compleja de comprender, es un poco liosa de seguir, en el sentido de que la operación está conformada a su vez por muchas operaciones, las cuales algunas de ellas también tienen suboperaciones. Es por eso que no es tan lioso de entender, sino tanto como de contar. Yo he seleccionado las 13 operaciones, yo creo que lo conforman realmente. Hay textos, libros donde lo recortan un poco, hay unas que menciona, otras que no. Yo voy a mencionar 13 operaciones y suboperaciones. Algunas vais a ver que no tienen tampoco mayor chicha. Otras sí son un poco más interesantes, considerables, más a tener en cuenta, más ambiciosas desde el punto de vista militar. Y bueno, y en algunas de ellas pues también vamos a mencionar algunas curiosidades que creo que algunas hemos oído alguna vez y si no, pues viene bien repasar. Sin más dilación, nos metemos ya de lleno a esta ruta turística por el Pacífico Sur y vamos a empezar con la primera operación, Operación Chronicle. Operación Chronicle, bautizada en su momento como Coronet,
como digo, Caldwell va a ir cambiando, incluso durante el propio proceso de la operación va a haber cambios, este objetivo se va a cambiar por este, el nombre de la operación se va a sustituir porque voy a emplear más fuerzas, menos fuerzas, etc. Así que no es raro que eso ocurra iniciada ya la propia operación. Esta operación crónica, la primera de todas, va a consistir en el asalto a 2 islas en el Mar de Salomón, las islas Butlar y la isla Kiribati. Ambas están con Nueva Guinea al oeste y tienen al norte lo que es todo el archipiélago de la Salomón y demás. El objetivo es conquistar, como digo, asaltar estas islas y de inmediato construir pistas aéreas que poder emplear para seguir con el resto de la operación. Esto no va a tener tampoco mucha más historia, este primer asalto, ya que ambas islas no tienen o no cuentan con presencia japonesa. ¿Qué quiere decir eso? Que los desembarcos se realizan sin ningún tipo de resistencia, no hay bajas por parte de los aliados, eso está muy bien. Y, bueno, una fuerza masiva la que se va a emplear para ocupar ambas islas, yo lo encuentro un poco exagerado. Y voy a mencionar que sea una vez al sexto ejército de Walter Kruger, la famosa Fuerza Álamo, porque es una de las fuerzas métricas, principales fuerzas que se van a emplear a partir de aquel entonces en el Pacífico, ya cuando los aliados, sobre todo los americanos, empiezan a reorganizarse, empiezan a traer más refuerzos desde América, pues ya las divisiones de infantería del ejército que se van uniendo una con otra, pues va a dar forma a este sexto ejército de Kruger, que va a seguir siendo protagonista en la campaña del Pacífico. Pero no son los Álamo Scouts, los exploradores Álamos, otra cosa distinta. Yo creo que forma parte de la misma, de la propia Fuerza Álamo. Porque al final el principio de Fuerza Álamo es como lo que hacían los australianos en Nueva Guinea, que es la Fuerza de Nueva Guinea, o siempre darle un nombre a una conformación de fuerzas hecha así ad hoc, pues en este caso pues sería igual. Y los Raiders Álamos yo creo que es igual. También a lo mejor para diferenciarlos de los propios Raiders que cuentan los marines. Pero bueno, esto último es especulación improvisada mía. De esta operación tampoco hay mucho más que contar. Da comienzo el 30 de junio del 43. Podemos decir que dura un día. Hay un desembarco previo una semana antes, pero es una misión de reconocimiento, algo por otro lado bastante habitual en este tipo de operaciones. Pero sí que quiero aprovechar esta operación para hablar de otros protagonistas, yo creo relativamente conocidos, pero no a lo mejor siempre se le hace la justicia que se le debería, que son los Seabees. Los Seabees son los batallones de ingenieros y constructores que van siempre detrás de la infantería, ya sea del ejército o de los marines, que va siempre detrás de ellos en el Pacífico. También van a tener presencia en el teatro europeo, pero yo creo que donde se granjea la fama que tienen es en el Pacífico. Esta gente pues va detrás, como digo, de la infantería. A veces desembarcan el mismo día, varios días después, a veces al mismo tiempo, incluso tras la segunda o tercera oleada, y van a estar prácticamente casi siendo testigos de lujo de los combates. Se van a dedicar a construir las infraestructuras necesarias para que esa isla se pueda convertir en una base aliada. Quiero decir pistas aéreas, quiero decir un puerto, quiero decir carreteras, edificios, lo que haga falta. Son famosos sobre todo por los Marston Mats, que son es básicamente cómo construir las pistas aéreas, porque tú no llegas allí directamente y construyes una pista de nada. Tienes que enviar al batallón de ingenieros, tienes que volar media isla, poner dinamitas por todas partes, aplanar el terreno si no se da el caso lo antes posible, y entonces ya empiezas a construir. Esto se hacía a través de estos Marston Mats, que son como chapas metálicas así agujereadas, perforadas, que vas colocando una al lado de otra, etcétera, y acabas construyendo una pista larguísima que puedes emplear como aeródromo, básicamente. Esto, aquí, perfecto. Esto yo lo considero como una de las mejores innovaciones. No es innovación porque no sé si se inventó per se, pero yo lo pongo a la altura de los Mulberry, tal cual, porque esto fue vital para esta estrategia de construir aeródromos uno detrás de otro, independientemente de las condiciones que se dieran. Estoy buscando, lo voy a poner, el monumento que hay en Washington, en el mall, a los Seabees, que es algo que muestra la importancia que tienen. Tú sigue, ya te lo pongo yo. Muy bien. Los Seabees, como digo, eran a su manera también
héroes. Esta gente, bueno, el nombre de Civis viene de las siglas de Constructions Battalion, batallones de construcción en inglés, que si coges las iniciales, la letra C y la letra P, aparte de una S pequeña al final, al pronunciarlos en inglés suena Sea Bees, que se puede traducir como abejas marinas o abejas del mar. Y de hecho, el logo suyo, no conseguí ninguna foto, pero el logo suyo es eso, una abeja ahí como preparada para ponerse a construir. Y esta gente, como digo, saltaban detrás de la infantería, a veces eran testigos de los propios combates y a veces ellos eran protagonistas de los propios combates. Ellos no eran una unidad civil que se ponía allí a hacer lo suyo. Estos a veces incluso también se ven en la obligación de combatir y combatían. A veces con armas de fuego, a veces con el mismo bulldozer en el que estaba construyendo la pista, pues tenía que asaltar, según cuentan testimonios, asaltar una posición japonesa, porque no le queda más remedio, porque les están atacando. Estos eran capaces de construir una pista aérea en un plazo entre 1 y 2 semanas. En 10 días te tenía una pista aérea lista, si se daban las condiciones para ello, que por lo generalmente se daban. Había de ellos, se decía, había una cita de un oficial, no he podido confirmarla, pero bueno, me gusta, que es la de: olían como cabras, vivían como perros y trabajaban como mulas. Y esta en general, esta broma, un momento, este es el logo. Sí, es este. Can do. Esto era la mentalidad de los civis. Se puede hacer. Y se va a hacer. Lo que nos está escuchando es una abeja o avispa, no sé si está bien representada la abeja, con los brazos cargados con una Thompson, con una llave inglesa, con un martillo y con los emblemas de, bueno, sargentos, soldados. Sí, y con el gorro de marino. Vuelve a la foto de atrás, por favor. Esto es una pequeña broma que te... Una pequeña broma que tenían entre ellos los civis. Eso es una foto de Bougainville, en el que el texto apunta: lo difícil lo hacemos ahora, lo imposible nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero no hay nada que ellos no puedan hacer y lo van a hacer posible. Así que yo tengo debilidad por así las unidades un poco, si no menos conocidas, que no han recibido la justicia histórica que merecen, y yo creo que los civis en Estados Unidos sí son conocidos, aquí a lo mejor en Europa algo menos, salvo los más entusiastas del tema, como a lo mejor en nuestro caso. Pero bueno, pequeña mención a los civis. Seguimos, porque no nos movemos de la fecha del 30 de junio. Seguimos en la misma, 30 de junio de 1943, y da comienzo a la vez que Chronicle, Operación Two Nails, uñas del pie. En este caso el objetivo va a ser la isla de Nueva Georgia, más en concreto la base japonesa en esta Nueva Georgia, que es Munda. ¿Por qué esto importa? ¿Por qué esta isla? Si nos vemos... aquí el monumento. ¿Es este el monumento? Sí, este es el monumento a la Segunda Guerra Mundial, pero aquí está el de los civis. Ya lo busco. Espera, tú... soy yo, es mi viaje novios aquí. Bueno, bien. Cuidado que no salga mi mujer. Bueno, yo voy a seguir hablando. Si vemos en un mapa las Islas Salomón, en medio, con Guadalcanal al sur, Bougainville más al norte, y a Nueva Bretaña un poco más hacia el oeste, vamos a encontrar la isla de Nueva Georgia. La importancia de Nueva Georgia es clave, es estratégica, porque todo convoy aéreo o naval que se dirige desde Rabaul o desde Bougainville en dirección a Guadalcanal, que en aquel momento es donde se sitúa el frente aliado, pues tiene que pasar sí o sí por Nueva Georgia. ¿Qué ocurre? Capturar Nueva Georgia va a cortar todo envío o todo avance japonés, y luego me va a acercar evidentemente más a mi objetivo final, que es Rabaul, como ya hemos mencionado varias veces. Se va a intentar en un primer momento simplemente bombardearla, acabar con la base de Munda, pero a los americanos les va a pasar igual que a los japoneses intentando atacar Campo Henderson en Guadalcanal, que no van a tener los resultados. El bombardeo no va a ser suficiente, así que se opta por un desembarco anfibio. Se va a emplear principalmente a la 43 División de Infantería, habrá también marines, raiders de marines, incluso vamos a contar con soldados neozelandeses, con una guarnición del 17 Ejército japonés, que bueno, va a ir en aumento. Hay unos desembarcos previos, igual que con Chronicle, el 21 de junio, dos compañías de raiders, pero van allí, quiero recordar, porque no lo apunté, una misión de rescate, de ayuda a un Coast Watcher australiano que había allí en la isla. Este sí es el monumento, ¿no? Sí.
Estupendo. Los desembarcos principales en Nueva Georgia no van a tener lugar directamente sobre la base de Munda, sino que se van a repartir. Va a haber algunos en un lugar llamado Segi Point, otros más al sur, en la bahía de Oloana, en la isla de... Porque esta isla de Nueva Georgia tiene varias islas así pegadas entre ellas, o muy cercanas. La de bahía de Oloana se encuentra en Banguno, al sur de Banguno. Y luego ya el desembarco principal, que es en Rendova. Rendova está casi enfrente es otra isla y casi enfrente de Munda. La idea de desembarcar ahí, sí que espera que haya menos resistencia y poder cubrir el futurible asalto sobre Munda que va a iniciarse por lo menos varios días después. Ya a principios de julio, pues ya hay un nuevo desembarco, tanto en el sur como en el norte, y los del sur son los que se tienen que acercar a Munda, porque están relativamente cerca. Pero aquí es cuando empieza lo que yo voy a llamar la guerra en el infierno verde. Y esto es algo que se va a repetir bastante hoy. Y esto es algo que ya hemos visto tanto en el programa de Guadalcanal como en el programa de Nueva Guinea. El infierno verde, creo que todos nos hacemos idea de qué se trata. Estamos hablando de un terreno muy difícil, unas condiciones climatológicas adversas, terribles, el enemigo también hace lo suyo, pero además que también tenemos incluso la fauna local juega en nuestra contra. O sea, combatir en lo que llamamos el infierno verde, ya sea Nueva Georgia, ya sea Bougainville, ya sea Cabo Gloucester, todas esas las vamos a ver hoy, es una pesadilla para el soldado de infantería o para el marine, porque el avance es lento, te enfrentas no solo a un enemigo real, sino a veces el propio enemigo imaginario, a ti mismo, por las noches, con los sonidos, el ruido. Es algo para tropas inexpertas, desmoraliza. Luego también las enfermedades campan a sus anchas. Va a llegar a un punto, el avance de los soldados por Nueva Georgia hasta Munda, que relativamente es una distancia corta, se va a prolongar durante todo un mes, todo el mes de julio. Hay anécdotas, hay testimonios que hablan de un regimiento de soldados americanos que van a tardar un día entero en recorrer, tres días, en recorrer 1,5 kilómetros. Como digo, también hay un apunte, esto no lo he podido confirmar, así que podéis cogerlo con pinzas o no, pero antes del asalto a Munda, de hecho tiene que haber queda en pausa, porque casi la mitad del contingente americano ya ha causado baja, principalmente por enfermedades. De hecho, es tan lento que los japoneses van a tener incluso tiempo para traer refuerzos y al final va a haber como unos 10.000 defensores en Nueva Georgia esperando el asalto a Munda. Bueno, aún así, Halsey se pilla un cabreo de 1.000 pares de narices, va a hacer como MacArthur en Bunagona, en Nueva Georgia, en Nueva Guinea, va a cambiar a los oficiales o los comandantes que, en su opinión, posiblemente estuvieran lo cierto, no estuvieron a la altura, va a traer nuevos y además más reemplazos con los que poder lanzar un ataque con posibilidades de éxito. Munda se conquista el 5 de agosto, la campaña de la propia Nueva Georgia prosigue a lo largo del mes de agosto, para el 23 ya se ha asegurado lo que es la isla principal de Nueva Georgia y ya parece que habría terminado la campaña, pero no. Pero los japoneses no evacúan por completo Nueva Georgia o lo que es este compendio de islas. La principal fuerza japonesa se va a una isla cercana, bastante grande, al norte de Nueva Georgia, de nombre Kolombangara. ¿Qué ocurre? Kolombangara es una fortaleza, realmente. Si los americanos van a querer lanzar allí un asalto, aquello va a ser una masacre. Les va a costar bastante, en tiempo, en vidas. ¿Qué van a hacer los americanos entonces? Y aquí es cuando ya podemos, no sé si es el primer caso, pero es realmente interesante para tomarlo como ejemplo. Van a pasar de la isla, van a decir, no, paso. Voy a tomar un objetivo más interesante desde el punto de vista estratégico. Te voy a aislar. En vez de saltar Kolombangara, los americanos van a optar por ir, si puedes volver a abrir el mapa, a una isla más pequeñita, Arundel, y otra que no sale en el mapa, pero está más al noroeste, que sería Vela la Vela. Vela con V. Ahí sí va a haber más combates, pero ambas islas cuentan con una guarnición inferior, muchísimo más inferior comparativamente hablando con Kolombangara. Son bases de objetivos. Una de estas tres, ¿no? Correcto, la que es un poco más grande, si no me equivoco.
Claro, aquello dejaba, dicho mal y rápido, totalmente tirado a los japoneses que no se esperan aquel movimiento. Para octubre pues ya van a estar asegurados tanto Arundel como la Vela. En Vela la Vela vamos a contar con presencia neozelandesa, soldados kiwis, siempre interesante mencionarlo. Pero este primer caso de Island Hopping o salto de isla, no sé si es el primer caso, pero yo por lo menos es el primero que voy a mencionar hoy. Y es una táctica que se va a emplear más a menudo en el Pacífico. Si el enemigo está en una isla que a mí estratégicamente no me interesa y consigo aislarlo, pues ahí se van a quedar tirados. A no ser que tenga que acudir a esta isla porque tengo que ayudar a la población local o algún otro tipo de razón. Si se mueren allí de hambre, pues por mí perfecto. Esa es la lógica americana o la lógica aliada en aquel momento y es totalmente comprensible. En fin, para principios de octubre pues ya termina lo que es la campaña de Nueva Georgia. La mayor parte de la guarnición de Kolombangara japonesa va a ser evacuada al final y Kolombangara pues será tomada o en principio no importa tampoco mucho. Esta campaña es una campaña para lo que es este teatro de operaciones es bastante cuantiosa. 1.195 muertos, 3.873 heridos, de los que hay tanto muertos por enfermedades tropicales como por heridas de guerra. Y además se da el caso de que más de 2.000 combatientes norteamericanos pues, sufrieron lo que en aquel entonces se llamaba neurosis de guerra. Esto va a ser el pan de cada día en este teatro. Los japoneses, por su parte, 1.671 víctimas mortales o pérdidas por combate y demás, y enfermedades. Y bueno, como digo, la inmensa mayoría pues, de los japoneses acabarían siendo evacuados. Y a modo de anécdota, bueno, los civis, como decía, no solo construían pistas aéreas, sino también bases navales, incluso puertos para las lanchas torpederas, las PT. Estos son una lancha motora con capacidad para una tripulación más o menos de una docena de hombres que servían como se empleaban para tácticas de combate, enfrentamientos, incluso para rescatar a marines o soldados en alguna playa, algún islote perdido. Le añadieron una metadora extra y todo. Sí. Esto al final es algo parecido a lo que hacen los SAS con los jeeps en el desierto, que los cogen una lancha o un vehículo, lo hacen más potente de lo que ya de por sí es, lo cargan de armas y aquello es como un pequeño tanque. En fin, durante toda la campaña de Nueva Georgia va a haber bastantes batallas navales alrededor de las mismas. La línea de agua del canal para traer y recibir suministros, refuerzos. Hoy no me voy a meter en el mar en ese sentido, pero sí que la noche del 1 al 2 de agosto varias PTs se ven envueltas en un enfrentamiento nocturno con embarcaciones y la flota japonesa. Yo creo que sé de quién vas a hablar. Por favor, aguarda para el spoiler. Te voy a hacer una pregunta y ya me puedes responder. Una de estas lanchas torpederas, la PT-109, fue embestida por un destructor japonés, la partieron por la mitad y bueno, pues la tripulación cayó al agua. Hubo 2 muertos, varios heridos, incluido ellos el comandante de la nave, que es un joven teniente, que durante el choque pues se daña gravemente la espalda. Se reabre una herida anterior que ya tenía. ¿Y anda cojo después o tiene cierta cojera? Esto lo va a ir arrastrando el resto de su vida. Va a tener dolores de espalda a raíz de esto. El caso es que, aún así, malherido, coge a otro marino que tiene bastantes quemaduras, lo arrastra, lo lleva consigo y guía al resto de su tripulación. En mitad de la noche empiezan a nadar unos 6 kilómetros hasta llegar a un pequeño islote deshabitado de nombre Plum Pudding o Calsolo. Y ahí van a estar casi una semana a la espera de ayuda. Pocos días después los ve un nativo en una canoa y les piden ayuda y este es el que va a traer finalmente la misión de rescate. Bueno, es posible, Paco ya lo sabe, pero para los que no, deciros que esta isla Plum Pudding hoy en día es un destino turístico debido al protagonista de esta historia y que hoy es más conocida como Isla Kennedy. ¿Por qué será eso? Quizás tenga que ver con este joven ahí a la derecha con gafas de sol. Este apuesto teniente de la Armada no es ni otro que un joven John F. Kennedy, el futuro presidente de los Estados Unidos, que aquí dio muestras de auténtico heroísmo.
Que antes era casi requisito obligatorio haber sido veterano de una guerra y ahora va gente que no. Ya te digo yo que cambió mucho Estados Unidos. No va a ser el último presidente de los Estados Unidos que veamos en el programa de hoy. Pero bueno, tenía que mencionar al bueno de JFK. Seguimos. Operación Póster. Vamos a dejar un poco de lado todo lo que son el archipiélago, el mar de Salomón, las Salomón, para regresar a Nueva Guinea. Hoy vamos a ir un par de veces a la gran isla. Operación Póster, operación número 3 del día de hoy, en el 4 de septiembre. El objetivo principal es capturar la base japonesa de Lae. Si recordáis, el primer sitio donde desembarcaron los japoneses cuando ocuparon Nueva Guinea, por lo menos en la parte australiana, fueron las ciudades o los puertos de Lae y Salamaua. Desde el final hasta la primavera del 43, los australianos han ido avanzando a lo largo de la costa con el objetivo claro de capturar Salamaua. Lae está un poco más al norte. ¿Y qué se espera con esta operación? Cercar a los japoneses que hay tanto entre Salamaua y Lae. Además, en este caso tenemos una anécdota interesante, y es que va a haber un desembarco anfibio por parte de la 9ª División Australiana, cerca de Lae, no en la misma Lae, pero un poco al este, que va a ir pues avanzando por tierra hasta Lae, y al mismo tiempo va a haber un salto paracaidista, va a haber una operación aerotransportada en el Pacífico sobre el aeródromo de Natsap, que está a unos 50 kilómetros tierra adentro de Lae. Esto lo lleva el 503 Regimiento Aerotransportado Americano, también tiene unos cuantos elementos australianos con ellos. Capturan el aeródromo el mismo 4 de septiembre y el 5 de septiembre ya están llegando los primeros aviones con tropas de la 7ª División Australiana. Estas dos fuerzas, tanto desde un punto de otro, como van a ir acercándose hacia Lae. A los pocos días, casi a la semana más o menos, ya van a estar en las inmediaciones y dará comienzo el combate por Lae. ¿Qué ocurre? Mientras esto está ocurriendo, los japoneses se enteran de que Lae está siendo poco menos que cercada por los aliados y deciden pues abandonar Salamaua, porque van a estar ahí atrapados. Hubo un momento esto es un mapa del plan Acton 3, pero creo que se puede ver perfectamente ahí. Perfecto, correcto, estupendo. Lae más al norte, Salamaua, pues los japoneses abandonan Salamaua, y esto el 11 de septiembre. En Lae ya estuvimos aquí en otra. Lo vimos el programa anterior. El programa anterior, sí. Esto es donde comenzaba. Primero desembarcaron en Lae, en Salamaua. Cuando hablamos del aeródromo de Wau, creo que era. Sí, de Wau, perdón. Pues hablamos de estos dos puntos. Claro, luego las principales operaciones en Nueva Guinea, el programa anterior es más al sur. Kokoda, Bunagona, etcétera. Bueno, el caso es que cuando los japoneses ven que Lae está siendo cercada, abandonan Salamaua y la resistencia en Lae pues no va a durar mucho tiempo. El 17 de septiembre ya pues también Lae es ocupada, es liberada. Esta operación Póster, que es realmente lo que podríamos decir el final de la campaña Salamaua-Lae, que comienza antes, porque aquí las operaciones, las campañas se solapan la una a la otra y por eso acaba siendo algo más lioso. Pero bueno, el caso es que si hablamos de lo que es la campaña Salamaua-Lae, con el punto final, operación Póster, podemos hablar perfectamente de unas 1.700 bajas, muertos y heridos entre los australianos, a los que hay que sumar pues unos 81 soldados americanos y además de heridos. Pero bueno, los japoneses van a sufrir unas 100.000 bajas entre heridos y muertos, ¿no? Está poca cosa. A modo de anécdota, una historia genial, de las que podría haber formado parte de mi libro. Y es hablar del soldado australiano de origen irlandés, Richard Kelliher. Bueno, Kelliher, nacido en Irlanda, se mudó con su familia joven a Australia en busca de trabajo, en busca de una vida mejor. No lo tuvo fácil, ni él ni su familia, estuvo pagando de un trabajo a otro, hasta que, bueno, a principios de los 40 se alista en el ejército australiano, es enviado con la expedición australiana al norte de África. No sé si llegó a haber combate, pero sí que estuvo en una guarnición en Siria. El caso es como muchas otras tropas australianas en el 42, pues es enviada de regreso a Australia, porque claro, ahora mismo tienen la amenaza japonesa. Va a estar presente en la batalla de Bunagona, que comentamos en el episodio anterior, y aquí ocurre un incidente, y es que Kelliher es sorprendido huyendo de la batalla, y evidentemente arrestado por ello. Claro, le acusan de cobardía.
que es de lo peor que le puede acusar a un soldado, que se le puede acusar a un soldado. Hay un juicio, en la corte marcial hay un juicio, y la defensa principal de Kelliher es asegurar que su comandante, su oficial, lo había mandado a la retaguardia para dar un mensaje. ¿Qué ocurre? Eso juega en su contra, que el comandante no sobrevive a la batalla, por lo tanto no puede confirmar o testiguar si esto es real o no. Tampoco hay testigos que puedan confirmar esto. Es su palabra contra la de los oficiales o suboficiales que lo han detenido, acusándolo además de cobardía. El juicio, bueno, pues lo condena. No queda claro qué condena exactamente, porque la condena queda en suspenso, porque, bueno, la guerra sigue y Richard es enviado de vuelta a su unidad. No sé cómo de bien o cómo de mal lo recibieron, pero el caso es que Richard vuelve a su unidad. Tiene el estigma de haber sido acusado de cobardía. Bueno, no es muy agradable. Pero justo llega aquí la batalla de Lae, la batalla por Lae. Estamos en el 13 de septiembre, su unidad está avanzando y de repente es detenida, queda detenida a causa del fuego de un nido de ametralladora japonés. Claro, todos quedan en el suelo, muertos, heridos. Es una de estas típicas situaciones de combate en las que parece que la única escapatoria, la única salvación es que alguien tome la iniciativa. De que alguien haga algo fuera de lo normal, incluso más allá del deber. Y esto es lo que hace Richard Kelliher, el que hasta pocos días antes había sido acusado de cobardía. Tiene que limpiar la... Tiene que limpiar su nombre. Pero a lo mejor no era necesario porque nunca había sido un cobarde. No lo sabemos. El caso es que Richard se pone... Como sea, lo hizo. Se va a lucir. Coge, se pone en pie, coge 2 granadas, va corriendo hasta la posición japonesa, lanza una granada, lanza la segunda, ambas explotan. La posición japonesa no queda del todo neutralizada, pero sí que la daña bastante. Richard vuelve a su posición, donde estaba escondido con el resto de su unidad, agarra una ametralladora Sten, vuelve corriendo a la posición japonesa y la termina de limpiar. Pero claro, no es la única posición japonesa que le está abriendo fuego, así que tiene que volver a su posición original. Allí, desde allí, por lo menos puede ver que su comandante, su oficial, que en una película seguramente sería el que más lo puteado lo tenía hasta aquel entonces, pues ha sobrevivido, está herido, está en el suelo, inmovilizado, y alguien tiene que ir a por él. Nadie se atreve porque siguen disparando sobre ellos. ¿Quién va a ser el guapo que va a salir fuera de su posición para rescatar al oficial? Richard Kelliher. El tío sale corriendo, pide permiso antes de hacerlo, ojo, va corriendo, coge a su oficial, se lo sube a la espalda, y vuelve corriendo hasta su posición. Va a las japonesas yendo, silbando por su cabeza, por sus piernas, ninguna le da, por lo menos eso creo, llega hasta su posición y salva la vida a su oficial. Los japoneses acaban retirándose o acaban siendo neutralizados y, bueno, el héroe del día es el bueno de Richard, que por esta acción va a ser galardonado con la Cruz Victoria. Pasamos de una corte marcial por cobardía a 5 minutos después o 3 doritos después a recibir la Cruz Victoria. A mí estas son las historias que me gustan realmente. Y bueno, Richard no lo va a tener fácil a su regreso a la vida civil, porque, bueno, como tantos otros, va a sufrir de las enfermedades tropicales y eso lo va a arrastrar el resto de su vida. Pero bueno, el 46... Hay una foto aquí que está muy demacrado, debe ser esto justo. Sí. No, ya tenía mal aspecto de por sí, es el típico que con 20 años parece que tiene 50, pero bueno. No, esta foto que te voy a poner ahora ya ves. Sí, creo una que está en una cama, me parece, ¿no? Esa, justo. Sí, es terrible. Bueno, será galardonado, incluso está delante del propio rey. Hay también una foto así en la que se interesa, fíjate cómo salió de ahí. En fin. Pero bueno, quería terminar esta operación con una anécdota de estas que yo creo que gusta al público. Seguimos. Las 2 siguientes operaciones tienen su propio objetivo, pero un objetivo secundario, pero no por ello menos importante, es el distraer a los japoneses de lo que se está cocinando como sexta operación del día de hoy. Vamos a hablar primero de estas 2 y luego hablamos de la sexta, que yo creo que es la gorda realmente de Operación Catwill. Comenzamos con la 4ª operación, que es Operación Good Time. Buen rato. Esto va a ser el asalto por parte de fuerzas neozelandesas en las Islas Treasury, traducido en inglés tesoro, aunque se dice tal cual, Islas Treasury, la isla de Mono,
que vemos en pantalla, y más al sur, la isla de Stirling. Es un objetivo interesante, ya que justo entre Mono y Stirling tenemos lo que es el Blanche Harbour, el puerto de Blanche, que es un puerto de agua profunda, que evidentemente en estos casos, sin las infraestructuras necesarias, cualquier puerto natural de agua profunda pues es un auténtico tesoro. Así que le viene bien el nombre de las islas. Ambas cuentan con una guarnición relativamente moderada de japoneses, unos 230 hombres. Así que se envía, como decía, a la 8ª Brigada de la 3ª División neozelandesa. Los desembarcos tienen lugar el 27 de octubre. Va a haber un poco más de resistencia en Mono que en Stirling, pero para unas 2 semanas después ambas islas están ya aseguradas. Va a haber parte de la guarnición, unos pocos hombres japoneses se van a escapar por Mono, pero tampoco va a dar mucho problema y para enero del 44 ya se les habrá detenido o neutralizado. Aún así, los neozelandeses van a tener bajas, unos 226 bajas entre heridos y muertos. Y junto a los neozelandeses, pues también va a haber, civis americanos, ingenieros, personal de la Marina, poco más. Lo interesante también de la isla de Mono es que tenía una elevación, tenía una montaña desde la que se podía construir una estación de radar, ya que la posición de estas islas, al sur de Bougainville, pues sirve como punto de alerta, algo parecido a lo que ocurría con Iwo Jima, con los bombarderos que iban hacia las islas de Japón. Pues construir ahí una base radar y puesto de vigilancia bastante interesante para otear y vigilar todo lo que es el movimiento japonés en la zona. Curiosidad, comentario a tener en cuenta, y quiero que nadie lo olvide nunca más, es que esta operación, estos desembarcos, esta operación anfibia neozelandesa en Stirling y Mono es la primera operación anfibia con tropas neozelandesas desde una batalla mitiquísima de la Primera Guerra Mundial. ¿Te atreves a decir cuál fue? ¿Pero transportadas australianas? No. Anfibia. Bueno, Galípoli. Correcto. Es la primera vez que hay la primera anfibia. Que estoy bueno, anfibia. Estaba buscando en Google Earth dónde estaba la isla y no estaba atento. Vale. Bueno, pues yo creo que sí. Hay ciertas historias, hay ciertas batallas o campañas en las que uno se pone en pie al escuchar su nombre, y yo creo que Galípoli, por lo menos en la Primera Guerra Mundial, es una de ellas. Bueno, tenemos esta primera operación de, como digo, parte en distracción, y luego aquí hay una segunda. En cuanto terminemos de hablar de esta, hablamos ya de la razón de por qué estas operaciones de distracción. Operación Blissful. Esta tiene lugar en la isla de, no sé si lo voy a pronunciar bien, Choiseul, se escribe Choiseul. Es una isla así también de tamaño considerable en las Salomón. Y bueno, la principal motivación de esta operación, como digo, es distraer a lo que se está cocinando y que va a tener lugar dentro de poco. Esta realmente no va a tener tampoco, más allá de esto que comento, un objetivo como capturar una base, establecer allí un puerto, un aeródromo. No, esto va a ser uno de estos casos de isla que la van a dejar totalmente de lado. No es de interés estratégico en ese sentido, pero sí que se envía un batallón de paracaidistas, el segundo batallón de paracaidistas de los marines, ojo, unos 700 tíos, desembarcan el 28 de octubre, un día después. Pero que desembarcan, no saltan. No, desembarcan, no. Estos desembarcan tal cual. En un punto, en una localización llamada Boza. Van acompañados de guías locales, lo cual es una ventaja enorme. Y lo que van a hacer es una serie de incursiones, unos ataques, para movilizar a la guarnición japonesa allí, para ponerlos sobre aviso y distraer de lo que va a ocurrir a continuación. No tiene realmente... Es interesante desde el punto de vista histórico, pero no tiene tampoco mucha más chicha, o no tampoco mucho más que sacar. Va a haber un primer avance, una primera incursión al sur, hacia un punto llamado Sangigai. Ahí va a haber un enfrentamiento con fuerza japonesa, va a haber golpes de mano, va a haber emboscadas, pero este es el enfrentamiento más a tener en cuenta que va a haber al principio de esta operación. Se encuentra, como digo, al sur de Boza, los japoneses van a sufrir unas 70 bajas y luego directamente tiran hacia el norte, hacia la ubicación de Nukiki y frente a un pequeño islote llamado Kupi, porque al otro lado, o en la propia Kupi, mejor dicho, los japoneses tenían una base y se quería atacar igual que se había hecho en Sangigai.
Aquí los japoneses, que ya se están movilizando, pues ya presentan una defensa mayor y de hecho pues no tienen tampoco, es un objetivo excesivamente, o un objetivo, podemos decir, prioritario. Así que los marines dan media vuelta y dicen, nos vamos de aquí, nos pueden evacuar, nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo, porque estamos ya en el 3 de noviembre y la operación principal por la cual se han hecho estas dos operaciones de distracción ya ha comenzado el 1 de noviembre. Saltamos a ella enseguida. Bueno, el 3 de noviembre son evacuados. Algunas de estas evacuaciones son de emergencia, realmente casi metiéndose en el propio frente para sacar a los marines de allí. Y una de estas evacuaciones se va a llevar a cabo en lanchas torpederas y una de ellas va a ser dirigida, el PT-59, de nuevo por nuestro joven teniente Kennedy, que ya se ha recuperado de sus heridas, y va a llevar a 10 marines o paracaidistas de los marines en su propia nave. Y los va a salvar, además de liderar y comandar el resto de lanchas torpederas, que en total van a salvar a medio centenar de marines, que no es poca cosa. Con esta misión, y debido a los problemas de salud que tenía y el problema de espalda, pues esta ya va a ser la última misión de Kennedy en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ¿por qué hemos hablado de estas dos operaciones? ¿Cuál era el motivo de distraer a las guarniciones japonesas en la zona? Pues porque vamos a hablar de la campaña de Bougainville. Algunos sitios lo denominan esto Operación Cherry Blossom. Esto yo creo que es un error. Porque Cherry Blossom no es el nombre de la operación de conquista de Bougainville, porque tampoco esa es la intención. Cherry Blossom es el nombre del asalto a Bougainville. Lo que se esperaba era eso, tomar una cabeza de playa y poco más. Aquí se ve la isla de Choiseul, que está al sur. Al sur, correcto. Y está aquí en Bougainville. Correcto. ¿Qué resulta tan interesante en el planteamiento de esta campaña, la de Bougainville? Que a diferencia de Nueva Georgia, que se espera asaltar Nueva Georgia, tomar la base, etc., Bougainville los americanos no van a hacer eso. Bougainville, si puedes volver a ver el mapa, está a lo largo de toda la costa, está ocupada por bases aeronavales, bueno, pequeñas bases navales japonesas, tiene una serie de pistas aéreas, pero la única zona que no está más o menos ocupada, que no tiene ninguna base de consideración, está en el lado occidental de la isla, más en concreto frente a la bahía de Emperatriz Augusta, y en concreto en un lugar llamado Cabo Torquina. Ahí hay presencia japonesa en el sentido de pequeñas guarniciones, pequeños elementos defensivos, de vigilancia, pero poco más. Pues es en ese punto, no en cualquier otra parte de la isla que uno diría, voy a saltar esta base japonesa para aprovechar su pista aérea. No, vamos a irnos a la otra en la que no hay apenas presencia japonesa, y la voy a saltar. Voy a tomar una cabeza de playa ahí, voy a asegurar un perímetro defensivo y me voy a poner a construir a toda leche con mis civis una pista aérea. Si tenemos una pista aérea en Bougainville, ya tenemos prácticamente a tiro de piedra Rabaul. Y Operación Catwell, pues ya tendrá una progresión enorme. ¿Qué ocurre? Los japoneses, evidentemente, no se van a quedar de brazos cruzados. Cuando esperaban a lo mejor el ataque en otro sitio, los japoneses desde el primer momento saben que Bougainville es un objetivo prioritario por los americanos y lo van a tomar sí o sí, o lo van a asaltar sí o sí. Ellos además están esperando un asalto en cualquiera de los otros puntos que, en su opinión, estratégicamente hablando, es más interesante. Los americanos los dejan igualmente de nuevo totalmente tirados porque se van a otro punto, como digo, el Cabo Torquina. De hecho, durante un momento y tras los asaltos en las Islas Treasury y la incursión en Choiseul, pues creen que esto es de nuevo un ejercicio de diversión, que es poco menos que una táctica de distracción y que el ataque real va a tener lugar en otro sitio, en su opinión, estratégicamente hablando, más interesante. Claro, para cuando se den cuenta, cuando el general Hui Kutake, que es el comandante de la guarnición japonesa en Bougainville, que no es poca cosa, se dé cuenta que ha cometido un error, no es, como algunos autores dicen, demasiado tarde, pero sí que ha perdido un tiempo precioso para poder frenar o evitar la toma de la cabeza de playa de los americanos. También te digo que con la cobertura naval con la que contaban los aliados en aquel momento, cualquier intento japonés de acabar con esta cabeza de playa habría acabado muy mal. Bueno, los americanos toman la cabeza de playa, establecen un perímetro defensivo, cuentan con parte de la tercera división de marines en un principio, luego a los pocos días pues saltan el resto de unidades, el resto de la tercera de marines, la 37 división de infantería y empiezan a asegurar este perímetro defensivo, como digo.
de inmediato, pues, Hyukutake empieza a enviar incursiones de fuerzas suyas para intentar romper este perímetro defensivo. Es parte del credo de los marines que te toque al final siempre lo peor. Los principales ataques o enfrentamientos se los van a comer los marines, la tercera de marines, pero van a resistir, van a aguantar, van a contar con un excelente fuego, una cobertura de artillería. Eso los va a salvar realmente. Los japoneses van a empezar a tomar las alturas y van a empezar a bombardearles también. Eso va a obligar que el perímetro pues aumente de tamaño. Y en cuanto esto ocurra, es cuando los americanos se van a meter ya en lo que hemos mencionado ya, el infierno verde. Se tienen que meter en la jungla, ahí pasando entre manglares, junglas, elevaciones, montañas, lo hemos visto ya todo. Cadenas montañosas, con una climatología terrible, una humedad que te pudre la ropa, la comida, como digo, un auténtico infierno verde. Hay documentales e imágenes muy buenas sobre esta campaña, porque fue a la altura perfectamente de Guadalcanal. En ese sentido, quizás los enfrentamientos no fueron tan salvajes como Guadalcanal, o quizás sí. En fin, es una de estas campañas, las míticas del Pacífico, por lo menos del Pacífico Sur, y tiene algo que la diferencia también del resto, y es que en ese sentido es bastante similar a Nueva Guinea, y es que es una isla tan grande y la guarnición es de tal tamaño que no se puede evacuar, que la campaña de Bougainville se va a prolongar prácticamente hasta el final de la guerra. O sea, los primeros meses, hasta diciembre, pues los americanos van a estar frenando los ataques japoneses, van a seguir aumentando el perímetro defensivo. Para diciembre, la American Division va a relevar a la tercera de Marines, que había sufrido muchas bajas, y ya junto a la 37 pues se va a encargar de la defensa del perímetro, en aumentarlo de tamaño. En marzo del 44 los japoneses lanzaron su mayor contraataque hasta la fecha. Es un último intento desesperado para romper el perímetro, no lo van a lograr y a partir de aquel momento pues ya los japoneses pasan a la defensiva. Bueno, los americanos estarán en Bougainville o la principal fuerza americana estará hasta noviembre del 44. En aquel momento harán algo parecido a lo que van a hacer también en Nueva Guinea. Van a ser relevados por fuerzas australianas que se van a encargar de limpiar el resto de Bougainville. Y esto después se va a prolongar hasta, un año, hasta agosto del 45, hasta prácticamente al final de la guerra, cuando ya los japoneses pues se rindan. 1943 bajas mortales entre americanos y australianos hasta el final de la guerra. Bueno, si mi intención era compararlo con Guadalcanal, he fracasado totalmente porque los americanos ahí van a sufrir muchas más bajas. Pero los japoneses iban a sufrir 20.000. Van a llegar un momento en que van a ser unos 40.000 defensores en Bougainville. Pues bajas mortales hasta el final de la guerra, 20.000. De los cuales estos 20.000, la mitad se va a deber a enfermedades tropicales e inanición. Y el resto de 20.000, los otros 20.000, pues aguantarán hasta el final de la guerra y ya pues al final se rendirán. Podría sacar curiosidades, anécdotas, historias interesantes de la campaña Bougainville, pero me voy a quedar con una que se menciona muy poco, es poco conocida, y es que en Bougainville encontramos aparte de la 93, elementos de combate de la 93 División de Infantería del Ejército, especialmente el 25 Regimiento del que forma parte. Y es que lo que hace característico esta unidad es que era una unidad del ejército segregada, principalmente contaba con soldados afroamericanos. Bueno, segregadas estaban todas. Bueno, segregadas sí, en el sentido de que no había tantos grupos étnicos todos. Correcto. O sea, básicamente podemos decir que alguna película reciente que hay de Hollywood están incumpliendo la historia. ¿Estás hablando de Overlord o qué? Sí, muchas. No, y alguna más. Bueno, claro, si una unidad es todo all white, pues no voy a decir, está segregada evidentemente porque no tiene combatientes negros, pero no se suele mencionar. En este caso sí. Esta unidad, pues sobre todo el 25 Regimiento, que era el principal elemento de combate de la 93, porque el resto de la unidad casi siempre hacía labores de guarnición, patrullaje, vigilancia, construcción. Muchos de los civiles eran afroamericanos, no lo he mencionado antes.
Claro, este 25 Regimiento creo era una unidad bastante longeva en el tiempo, había participado también en la Primera Guerra Mundial, creo que en otras guerras de los Estados Unidos. No tiene la fama, no tiene la mitología, por razón evidente que, por ejemplo, los aviadores de Tuskegee o el 761, los Black Panther, este batallón de tanquistas en Europa. Pero bueno, sí que estuvieron presentes en Bougainville, sí que participaron en combates. Y estos son datos, repito, que todavía no he conseguido confirmar, porque en algunos sitios lo he visto que lo dan por hecho y en otros no tanto. Pero esta fue la primera unidad de combatientes afroamericanos que participó en la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos unidades de infantería que estuvieron allí en el fregado. Porque los otros aviadores eran aviadores Tuskegee y ya estaban combatiendo a principios del 44, incluso en el 43 ya estaban volando en Italia. Pero eran aviadores. Y los tanquistas estos llegaron a Europa, creo que en octubre o noviembre del 44. Así que estamos a finales de marzo. Llegan, pues, se van a unir a la American, a la otra división americana. Y bueno, de los primeros en combatir, por lo menos en el Pacífico, eso seguro. Y bueno, siempre está bien rescatar estas historias no del olvido, pero de la falta de reconocimiento. Bueno, hemos hablado de lo lioso, no complejo, pero lo lioso que puede ser Cartwheel por todas las operaciones que la conforman. Y aquí encontramos un caso todavía más irritante, que es una operación con suboperaciones. 4 en total, las voy a mencionar, las 4. Esta operación Dexterity tiene el objetivo final de asegurar todo lo que es el estrecho de Vitiaz y el estrecho de Dampier. ¿Dónde encontramos esos estrechos? Es básicamente esa franja de mar que separa Nueva Guinea por un lado y la isla de Nueva Bretaña, donde recordemos se encuentra Rabaul, por el otro. Asegurar este estrecho supone tomar una serie de posiciones en tierra que aleje lo máximo posible o directamente la elimine la presencia japonesa en la misma, para que la flota aliada pueda pasar por ahí sin mayor problema. Porque van a tener que pasar por ahí sí o sí para cuando MacArthur se dirija a las Filipinas. Así que, evidentemente, es un objetivo prioritario. Operación Dexterity da comienzo en diciembre y su primera operación sería Operación Director. Esto va a ser correcto, gracias. Eso es el asalto a Arawe, a la región, el área de Arawe en Nueva Bretaña. No tiene tampoco mayor historia. Asegurar la península, cortar la línea de suministros que iba de Rabaul siguiendo la costa sur y luego ascendía hasta Cabo Gloucester, que es realmente el objetivo principal de toda esta operación. Además de asegurar una base para lanchas rápidas, la cual, por cierto, luego no va a ser utilizada. Se envía al 112 Regimiento de Caballería. Se va a enfrentar, bueno, la presencia japonesa allí, la guarnición que va a haber, tendrá el tamaño más o menos de un batallón. Los americanos saltan sobre la isla el 15 de diciembre. Ya estamos en Nueva Bretaña. O sea, imagínate cómo ha ido avanzando esto desde 1942. Toman la cabeza de playa, aguantan los contraataques japoneses y más o menos un mes después pues empiezan a recibir refuerzos con los que siguen empujando a los japoneses de la zona hasta más o menos febrero del 44. No va a llegar al medio millar de bajas entre muertos y heridos por parte de los aliados y unos 300 muertos japoneses. No quiero faltar respeto, pero la operación tampoco tiene mucho más. Estamos en Nueva Bretaña. Esto es otro ejemplo de infierno verde, pero el infierno verde por antonomasia es lo que viene ahora, que es Cabo Gloucester. Operación número 8 de este programa de hoy. ¿Qué dices? Sigue, que se quedó el sonido raro. Vale. Ahora viene la operación, en ese sentido, gorda, cuando hablamos de infierno verde, que es Cabo Gloucester, operación Backhander. Todos lo que hayáis visto la serie de Pacific, y si no ya estáis tardando, episodio 4, aquí es cuando vemos al soldado Aleki con el resto de la Primera de Marines, todos en pie. Volvemos a tener a la Primera de Marines, como lo apodaba Tokyo Ross, los carniceros de Guadalcanal. Tras casi un año asueto en Australia, pues ya vuelven al combate, vuelven al frente, y en este caso, dirigidos por MacArthur, pues son enviados a Cabo Gloucester, que es una localización en el norte más occidental de Nueva Bretaña. Y el objetivo era capturar 2 aeródromos que, en opinión de MacArthur, iba a poner en peligro todo lo que es la seguridad por el estrecho y su avance por Nueva Guinea. Así que capturar estos aeródromos resultaba vital. Hoy en día los historiadores o la historiografía discute si Cabo Gloucester fue realmente necesario o no.
hay cierto debate, no a la altura de, y perdón por el salto temporal, lo que podría ser Peleliu, que me parece mucho más interesante como debate, su utilidad o no. Esto sí, pero casi todas las operaciones se va a debatir si realmente fue necesario o no. En pocos casos no se da este debate. Cabo Gloucester es un caso más. Bueno, hay un desembarco, hay un bombardeo aéreo masivo de 2 semanas y entonces el 26 de diciembre del 43 desembarca la primera parte de la primera de Marines ahí en una playa de arena volcánica negra, parecida a Iwo Jima. No son recibidos a tiros por los japoneses, sino que son recibidos por la jungla. O sea, aquello es una pared de árboles el que hay que atravesar, hay que internarse en la jungla. Moverse allí es es una locura. La vegetación es tupida, es frondosa. Es realmente complicado moverse allí. Ya solo a pie, imagínate con la impedimenta. La campaña va a durar 20 días y se suele decir que 19 de ellos estuvo lloviendo. Ahí había una broma que mencionaba en la primera de Marines que decía que en Guadalcanal lucharon contra los japoneses y en Cabo Gloucester lucharon contra la jungla. Aquí están lanzándoles con paracaídas algo, ¿sí? No sé si es paracaídas o un bombardeo. Un bombardeo. ¿Aquí hay una o una Sí, eso tiene que ser. Sí, son japoneses, sí, claro. Tiene que ser uno de los dos. Y eso que más arriba, yo diría que es una explosión, ¿no? ¿Eso blanco qué es? Esto, bueno, a lo mejor son paracaídas con suministros, pero si vas... Sí, seguro, ¿eh? Debe ser que ya habían tomado el aeropuerto, ya, el aeródromo. Puede ser, quizás. No, bombas no son, o sea, ¿no? Tengo en algún sitio, creo que la descripción de la foto te lo podría decir. No, la tengo yo, espera. A ver, espera. Relanding strike at Japanese... Sí. Relanding strike. Prelanding, ¿no? Pues sí. Pues ¿serán bombas incendiarias? Puede ser. Quizás, bueno, si están a punto de asaltar... Que por favor nos dejen en los comentarios qué opinen. Además del like, un comentario opinando cuál es el significado de esta foto. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Yo creo que están lanzando bombas incendiarias. Otro sentido no tiene. Porque van con paracaídas, mira, se ve. Y aquí se ven las cuerditas, mira. Pueden ser bombas incendiarias, ¿eh? Lo voy a preguntar. Pero claro, tú ves, si ves ahí los cráteres y las explosiones, eso más parecen otro tipo más que... No lo sé, que nos lo dejen en los comentarios. Bougainville, Cabo Gloucester. Hagamos una idea de lo extraño de esta campaña. Mencionar un dato que a mí me pareció terrible. Y es que de las bajas mortales que se van a producir en esta campaña, 20 fueron debido a árboles que se cayeron encima de marines. O sea, imaginaos el tiempo, las lluvias. Va a darse más de un caso que debido a las lluvias los ríos se van a desbordar y este agua pues se va a llevar por delante como si fuera una dana las bases de los campamentos americanos, los campamentos improvisados, totalmente empapados. No puedo hacer suficiente hincapié en recomendar a la gente el 4º episodio de la serie de Pacific porque está muy bien retratado. Es un episodio que cuando no comprendes el contexto puede aburrir porque lo único que ves es lluvia, barro y lo mal que lo están pasando. Es que estaban en un lodazal, tal cual. Bombas paracaídas. Bombas paracaídas. Pero era una bomba... ¿Y por qué tiene una bomba en paracaídas? Al final es bomba de fragmentación. Con una incendiaria lo puedo entender, pero... Es que será un tipo de bomba... Mira, ya verás, espera, aquí se ve mejor esta foto. No, yo ya vi, en la actualidad hay bombas con paracaídas, pero en la Primera Guerra Mundial, la verdad que yo no me... La segunda. La segunda, eso. Espera, ¿eh? A ver. Bueno, interrúmpeme cuando la encuentres. Ya está, no, la foto está. Ya la tienes aquí. Ahí la tienes. Pero claro, ¿para qué quiero? Si estoy lanzando una bomba de fragmentación, que lo que quiero es dañar aquí lo máximo posible, ¿para qué le lanzo un paracaídas? No, la estaban lanzando en el bosque, en la anterior foto. Igualmente, ¿para qué quiero un paracaídas? ¿Para que se me quede enredada en la rama de un árbol? Es que en la primera que vimos, yo creo que estaban cayendo en el bosque, espera, ¿eh? Bueno, se pueden desviar, evidentemente, pero a lo mejor la línea de bosque estaría en las posiciones japonesas.
Mira. Sí, ahí está. Es que por eso yo pensaba que puede ser, estar lanzando más bien suministro, Mira, o a lo mira, mejor. están estallando, mira, caen y estallan, mira. Sí. ¿Pero para Mira, qué? mira, ¿Para mira, qué? fíjate. Yo no soy experto militar y yo no entiendo muchas veces la razón de las cosas, pero esto para mí no tiene sentido. Seguramente lo tendrá, pero yo no se lo encuentro ahora. Bueno, resumiendo muy rápidamente, Cabo Gloucester es otro Vale. incendio. No, ya está. Mi amiga la IA, ¿eh? Le pregunté. Amigo. Le pregunté. ¿Y te vas a Y me fiar? dice, sí, porque tiene mucha lógica. A ver. Bueno, le mandé la foto y me dice, bueno, la imagen muestra con claridad el empleo de bombas de paracaídas, parachute bombs, o bombas de demolición con frenado por paracaídas. Y dice, puede observarse varias explosiones concentradas a lo largo de la pista. Numerosos pequeños paracaídas blancos suspendidos en el aire, correspondiente a las bombas que están descendiendo lentamente antes de detonar. El lanzamiento simultáneo por parte de bombarderos medios, probablemente B-25 Mitchell, que volaban rasantes para atacar con precisión instalaciones y aeronaves en tierra. Vale, hasta aquí bien, ¿no? Y ahora va el punto. Este tipo de bombas permitía que el avión atacante no fuera alcanzado por su propia onda expansiva, ya que el paracaídas retardaba el impacto y la detonación. Usaba especialmente en ataques contra pistas, hangares o posiciones antiaéreas japonesas, como parte de las campañas de Lee, Saluma o Rabaul, dentro de la operación Carwell. En resumen, la fotografía captura un bombardeo con bombas de paracaídas lanzadas a baja cota sobre un aeródromo japonés, una táctica característica de los ataques aéreos en Nueva Guinea y las Islas Fiji. Vale, te lo compro. Porque es verdad, el tema de los bombardeos a baja altura, eso se hacía mucho en el mar, con bombardeos medianos y pequeños. De hecho, creo que lo mencionamos en el episodio anterior de la batalla del mar de Bismarck. Pero sí es verdad que tienes... Para no sufrir el impacto de... Imagino que será para el avión que va detrás, porque el avión va a una velocidad. Sí. Pero, en fin, sí, tiene sentido. No, pero es que debe ir más lento normal, ¿eh? Mira, aquí se ven más bombas. Mira, aquí se ve perfectamente la bomba, ¿la ves, no? Mira. Sí. No. Yo sé que se usan y las vi, pero no sabía el porqué. Bueno, ya el porqué tiene su lógica. Y este es otro bombardeo. Mira, aquí vemos muchas más, mira. Bueno, y por razones como esta, España perdería la guerra en el futuro, porque tenemos que ir a la IA para que nos resuelva estas dudas. No, esto creo que España va a perder por no emplear la IA. Ah, ok, bueno, pues entonces te tienen a ti. La del futuro. En mi libro, Un mundo convulso, lo explico. Bueno, comprar el libro y confirmar si Paco está diciendo la verdad o no. Pornografía, aunque no sea la verdad, es lo que va a haber. Bueno, pues vamos a quedarnos en el pasado, que es más seguro. Las dos pistas aéreas se van a ocupar en Cabo Gloucester, no tienen tampoco mayor historia. Evidentemente los japoneses van a reaccionar, van a enviar, van a realizar contraataques a toda esta región en Gloucester. Va a haber combates bastante duros y el principal de ellos se va a llevar a cabo alrededor de la colina 660, que está más al sur de donde se habían realizado los desembarcos. El 16, creo que fue el 16 de enero va a haber una última ataque, un último intento desesperado por parte de los japoneses, una carga Banzai, va a fracasar y ya después de aquel día pues los japoneses se retiran y los marines pues los van a perseguir hasta el área de Talasea, del cual ya hablaremos a continuación. ¿Esto es la carga suicida? No tengo aquí el mapa, ¿no? Hay un risco que se llamaba el Suicide Creek, pero no es debido a esta carga Banzai, sino porque era una posición, creo que estaba enfrente a un río y que los americanos trataron de tomar varias veces, pero los japoneses estaban allí bien atrincherados y bueno, cada intento que había de cruzar el río, creo que era el río, pues aquello acababa mal y por eso lo llamaban pues el riesgo del suicidio. Sí. Siempre, toda la operación americana siempre acaban utilizando los mismos nombres. Bloody Hill, Suicide Creek, etc. En ese sentido, tampoco hay mucha más imaginación. Bueno, 310 muertos por el bando americano, 1.000 heridos por más de 2.000 japoneses. Seguimos con la operación de Dexterity, ya hemos visto las dos primeras. Vamos a dejar durante un tiempo Nueva Bretaña y regresamos a Nueva Guinea. Operación Michaelmas.
Esto ya es la primera operación que vamos a ver del año 1944 y es el asalto a el puerto o la zona costera de Saidor en Nueva Guinea. ¿Qué ocurre en aquel momento tras haber capturado Lae en septiembre y en octubre el puerto de Finschhafen, también Nueva Guinea? Pues que el siguiente punto, el siguiente objetivo de MacArthur y además objetivo final de lo que sería la campaña en la Nueva Guinea australiana es Madang, que está más al norte. Tenemos la península de Huon, seguimos la costa hacia el norte y ya pues estaría Madang. ¿Qué ocurre? Espera, voy a poner el mapa, voy a poner el mapa. Perfecto, así se ve mejor. A ver. Aquí tenemos el Cape Gloucester. Correcto. ¿Y ahora dónde nos vamos? Pues vete a la costa de Nueva Guinea, bueno, puedes ir a Madang, sí, lo puedo explicar así, pero puedes hacer zoom justo donde estabas ahora con el ratón. O si no tienes, mira los mapas que te envié. Yo creo el mapa 0 o uno de los primeros mapas, ahí se ve muy bien. Principal Operations 1943. O este, por ejemplo. Sí. 26 de diciembre, esta isla, ¿no? Y el 2 de enero del 44, Saidor, Madang. A ver, haz un poco de zoom si puedes. Claro, toda esta península que vemos aquí, eso es la península de Huon. Y ahí es donde han estado los combates en Lae, Natzap. Justo en la punta tenemos Finschhafen, era un antiguo puerto alemán, que se ocupa en octubre. Y ahora, pues el avance australiano va siguiendo la costa. Ahora en este momento se encuentran por la zona de Sio. Y ahora el asalto siguiente va a ser en Saidor. ¿Qué ocurre? Lo ideal habría sido, el plan inicial de MacArthur era asaltar Madang. ¿Qué ocurre? Que para poder lanzar un desembarco anfibio se necesita que la distancia que se pueda cubrir durante la noche te permita llegar a este punto antes del amanecer, para guardar un poco el factor sorpresa y demás. ¿Qué ocurre? La distancia es tan grande y hay tanta presencia todavía japonesa en la zona que se opta por algo más o menos a medio camino, que es Saidor, el puerto Saidor. El 2 de enero pues hay un asalto por parte del 126 Regimiento de la 32 División de Infantería. Para los que recordéis, la 32 División de Infantería es la que había participado en la batalla de Bunagona, que hablamos en el programa pasado. Es una unidad que acabó casi desmantelada, sufrió muchas bajas. Y bueno, pues el regimiento que acude aquí a Saidor prácticamente son todos novatos. En fin, toman Saidor sin mucha más complicación, la resistencia es corta. Aquí lo interesante es que al mismo tiempo ya ha tenido lugar la batalla de Sio y la 20 y la 51 División de Infantería japonesa se está retirando de Sio en dirección a Madang. Claro, van siguiendo la costa porque debido al terreno es lo más fácil, lo más rápido. Tienen que pasar sí o sí por Saidor. Claro, Saidor ha sido ocupado y ya cuenta con un perímetro defensivo norteamericano, además de la flota que está anclada ahí en la costa y los pueden hacer polvo si se acercan. ¿Por qué optan los japoneses? Pues meterse tierra adentro. Van a seguir la cordillera de Finisterre y van a saltar Saidor en su camino hacia Madang. Realmente esto es la única opción que le quedaba a los japoneses, porque un enfrentamiento directo en Saidor pues habría posiblemente acabado con ambas divisiones o con un número de bajas atroz. ¿Qué ocurre? Que el tomar todos estos senderos, seguir la cordillera de Finisterre, le va a suponer también pues, unos 2.500 muertos. Algo así, casi, no 2 de cada 3 soldados, pero un 60% más o menos, solo 60% van a conseguir pasar, van a conseguir sobrevivir a esta ruta. Hay cierto debate, hay cierta polémica entre, ya en su momento y a posteriori, entre las fuerzas australianas que iban detrás de los japoneses persiguiéndolos desde Sio y los americanos que han desembarcado en Saidor. Y es, ¿por qué no os metiste a tierra adentro para cortarles el paso? Porque luego esta gente que va a sobrevivir a toda esta ruta por Finisterre, luego se les van a enfrentar en Madang, se les van a enfrentar en las siguientes campañas que va a haber en Nueva Guinea, que ya trataremos posiblemente el año que viene, cuando hagamos la tercera y última parte de Nueva Guinea. De la campaña de Nueva Guinea me refiero. ¿Por qué no los frenasteis? Claro, los americanos argumentan que, bueno, para empezar, mandamos patrullas, intentamos frenarlo en la medida de lo posible, pero no sabemos si ambas divisiones se están dirigiendo por Finisterre o si una por Finisterre y la otra por la costa, lo cual era bastante normal, dividir las fuerzas. No sabíamos si Saidor iba a ser atacada en ese sentido, así que no podíamos desguarnecerla.
las lluvias, estamos en plena época de monzón, igualmente en la campaña en Gloucester eso les pilló el monzón entero, de ahí que estuviera lloviendo continuamente. Pues no les permite tampoco poder enviar muchas patrullas o muchas unidades allí a combatir, a frenar a los japoneses en Finisterre. Y luego ahora también realmente que se vayan. Yo ahora mismo solo quiero defender mi posición y punto. Claro, estos australianos que venían combatiendo sin descanso desde el año anterior, pues claro, esto les sentó como una patada ahí en medio. En fin. Pero hay también una anécdota interesante cuando hablamos de esta operación, y es que tenemos un zapador de nombre desconocido, perteneciente a la 9ª División Australiana, que bueno, estaba simplemente limpiando el arroyo de un río, buscando minas, y pues su detector se activó, puso allí a desenterrar, buscando una mina, y lo que se encontró fue algo totalmente distinto. En algunos sitios dice que era un camión enterrado, en otro un arcón. Sí o sí, era un arcón de metal, una maleta enorme de metal, el cual consiguió sacar, abrió, y en el interior había libros, manuscritos, papeles, todo en japonés. No sabía muy bien qué era aquello, pero el caso es que un oficial de inteligencia australiano se da cuenta de lo que es y da la voz del arma. Acaban de encontrar un tesoro, literalmente un tesoro. Son todos los códigos japoneses de la zona, para desencriptar, para leer todas las comunicaciones japonesas. Aquello es un tesoro. Pensemos que en aquel momento de la guerra los americanos están desencriptando y leyendo muchísimas de la mensajería japonesa. Pero esto lo va a agilizar todavía más, porque el trabajo todavía queda. Esto lo agiliza más. ¿Cómo había ocurrido aquello? Los japoneses, al retirarse de Shio, tienen que ir con lo opuesto, tienen que llevar lo poco suministro que puedan cargar, las armas y fuera. Todo lo demás, lo superfluo, se tiene que quedar atrás. Incluso cosas importantes realmente, como los libros de códigos japoneses. Lo lógico sería quemarlo, destruirlo. Eso no puede quedar vivo antes de irnos de aquí. ¿Qué ocurre? Es tan la humedad, eran tan las lluvias que estaban teniendo en aquel momento, era tan la dificultad de poder quemar algo tan simple como papeles, o incluso tirarle una granada o algo así. Y el hecho de que, a lo mejor, incluso consiguiéndolo, el humo pudiera llamar la atención de la Fuerza Aérea Americana, pues optan por: vamos a enterrarlo en un baúl, vamos a meterlo en el arroyo de un río, y con esto todas las lluvias, el lodazal y demás, esto no lo va a encontrar jamás. La ley de Murphy, lo encontraron. Este descubrimiento va a tener un efecto inmediato en todo lo que es la campaña del Pacífico Sur, porque va a adelantar bastante, de hecho va a ayudar a que la guerra termine antes, porque la va a adelantar. Varias operaciones que tenía planeadas MacArthur, como por ejemplo el asalto a Hollandia, a Itape, que es todo parte de la Nueva Guinea neerlandesa, pues todo se va a adelantar debido a la información que tienen, el número de tropas enemigas, localizaciones, demás. Es un auténtico tesoro. Incluido otra operación que será la número 12, que veremos dentro de poco. Bueno, un auténtico tesoro. El proceso de limpieza fue brutal, porque claro que todo estaba embarrado, sucio, tuvieron que llevarlo, secarlo, limpiarlo y luego pues codificarlo, demás, leerlo. Es una historia interesante, desde luego. Y bueno, ya con esta, la 10ª operación, ya con esto terminamos Dexterity. Esta sería Operación Appease, Operación Apaciguar o Apaciguamiento. Recordamos que los marines los habíamos dejado a lo largo de enero y febrero del 44 en Cabo Gloucester persiguiendo a los japoneses, se batían en retirada, se dirigían hacia la península de Vilaomed, a una área conocida como Talasea. No a lo mejor hasta allí, pero sí que van a pasar por allí. Claro, los americanos lo que quieren es cortarles la retirada. Luego también allí creo que había una pista aérea, la cual si se puede neutralizar, pues mejor que mejor. Hay un desembarco de parte de la primera de marines, unos 3.000 combatientes. Cuidado, estos son los negros, esto no es Talasea, esta foto que tienes ahora. Desembarcan el 6 de marzo. Hay un enfrentamiento, en un primer momento pilla por sorpresa a los japoneses, ya que los marines desembarcan en la plantación de Bulupai, creo que está al sur del aeródromo. Los pilla por sorpresa, pero en cuanto pueda pues van a reaccionar, van a presentar cierta resistencia, principalmente por el paso del monte Slaughter. Estamos hablando de una campaña que va a durar 3 días, poco más. Lo suficiente, eso sí, lo suficiente para que esta guarnición,
los japoneses que se retiran desde Gloucester puedan seguir pasando y los americanos no logren cortarles el paso. 17 muertos, 114 heridos por el bando aliado, por el bando norteamericano, 150 muertos japoneses. Claro, los desembarcos son un éxito, se toma la pista aérea y el tomar esta parte de Nueva Bretaña, lo que ya podemos unir a Cabo Gloucester, al sur en Arawe, pues esto va a aislar todavía más a las fuerzas japonesas en Rabaul. En ese sentido es un éxito, pero no se logra cortar el paso a estas fuerzas en retirada. ¿Qué ocurre? Estas fuerzas en retirada no son como las de Nueva Guinea, que las dejas pasar y mañana te van a plantar cara. No, en Nueva Bretaña las que se van a dirigir a Rabaul se van a quedar allí muertas de asco y no van a hacer más. Así que en ese sentido es una victoria sí o sí del bando aliado. Que también hay cierto debate en ese sentido de que la misión, la operación era cortarles el paso y no se cortaron porque hicieron, bueno, es que luego no hicieron nada. Así que déjalo estar. Bueno, nos quedan 3 operaciones. Operación Squarpeck. Vamos un poco atrás en el tiempo, porque esta en Talasea ocurría en marzo. He querido hacer el salto de tiempo para poder hablar de las 4 operaciones de Dexterity juntas. Así que, en el tiempo, Operación Squarpeck. Esa va a ser la captura de las Islas Green. No Islas Verdes, Islas Green. El principal punto de interés es esto, Nissan. Por favor, no confundir con la marca de coches. La captura de esta isla no tiene más sentido que emplearla como base adelantada de una futura y ambiciosa operación que va a formar parte de Cardwell, que la mencionaremos ahora después. La isla, las Green y Nissan se encuentran entre Bougainville y Nueva Irlanda. Estratégicamente era interesante. A la guarnición japonesa no parecía que fuera a presentar mayor problema. Así que se envía de nuevo a los neozelandeses, de nuevo con apoyo americano. La guarnición japonesa, eso, son un centenar, así que no van a presentar mayor resistencia. De hecho, va a haber más resistencia por parte de los aviones que se van a enviar desde Rabaul a este ataque que de la propia guarnición de la isla. En 5 días esto está terminada. Apenas 13 muertos, heridos. Es que era, bueno, la guarnición en sí. Como curiosidad, hemos hablado antes de Kennedy, de las 2 operaciones en las que, o 2 batallas de las que formó parte. Pues en esta no hay realmente una operación, una batalla así especialmente grandilocuente, pero sí que tenemos a un futuro presidente de los Estados Unidos, bastante relacionado con Kennedy, espero que eso te sirva como pista, que va a estar allí como parte de las unidades de logística, todo el tema de llevar suministros, demás, pues él estuvo aquí en varios sitios, estuvo en Vela la Vela, estuvo en Bougainville y también va a estar en la campaña por las Islas Green. ¿Te suena? ¿Te atreverías a...? Tiene relación con Kennedy, pero no necesariamente pertenece al mismo partido político que él. Correcto. Mira qué bien. Aquí un joven presidente de los Estados aquí en Nixon, estuvo también aquí en el Pacífico. Y te mando una foto suya vestido con el uniforme de la Armada. Vale. Creo que la vi la foto. A ver. Aquí. Sí, está clavadito. Jovencito. Se le reconoce. Pero es el toque de la foto, que está muy retocada esta foto. ¿Tú crees? Bueno, sí, un poquito de maquillaje. Sí, está coloreado un poco, sí. De la época, como se hacía Photoshop de antes. Sí. Bueno, como tú mencionabas acertadamente antes, otra época en la que los futuros políticos... Esta foto es más natural. ¿Tienes otra o qué? No, porque no sé, yo creo que es él, sí, espera. Yo creo que sí, espera. Que por lo que sea de Kennedy es más fácil encontrar fotos que de Nixon. Yo creo que es él, sí. Sí. Esa foto también a no ser que no se la hayan colado los dos, pero esta foto la he visto buscando otras fotos de Nixon, también la vi. Es él. Bueno, esto era Operación Squarpeck.
no tiene tampoco mayor historia. Esta que a continuación sí que la tiene y tiene relación con la que hemos hablado. Tomar una base adelantada desde la que asaltar otro de los grandes objetivos, de los más ambiciosos de toda esta operación, que es las islas del Almirantazgo. A ver, principalmente dos de sus islas son Manus, que es la principal, y otra isla llamada Los Negros. Por favor, vamos a evitar los chistes. No, será nombre español eso, ¿no? Sí, totalmente. Pero, imagínate por qué le llamaron los habitantes de Papua Nueva Guinea, no tengo duda ninguna. Un homenaje a la población local. Pero bueno, a mí me gusta cuando estos nombres en español se quedan, los americanos siguen utilizando y están hablando de la batalla de los negros. El objetivo de esta operación Brewer, esta es las más conocidas de Caldwell también, no tiene otra cosa que capturar el archipiélago. A ver. ¿Por qué? Porque la importancia, mucha, esta es de las más importantes estratégicamente hablando. ¿Por qué la importancia de capturar los Manus y los Negros, las islas del Almirantazgo en general? Porque pegado a los negros, entre Manus y los Negros, fíjate, haz un poco más de zoom, quieto, stop. Fíjate, todo esto no es una laguna, pero casi que podríamos considerarlo como una especie de laguna. Todo eso es un puerto de agua profunda natural, enorme. Sí. Parecido a lo que tenemos por ejemplo, en Pearl Harbor, puerto así profundo. ¿Qué ocurre? Esto es el puerto de Sid Adler, es un nombre en alemán de águilas de mar. Esto va a permitir emplear este puerto como base adelantada para la flota que se va a emplear futuramente en Filipinas. ¿Por qué? Porque cuando en agosto del 43 se decide que no se va a tomar Rabaul, que vamos a ahorrarnos tiempo, vamos a ahorrarnos vidas en una auténtica masacre que va a ser asaltar la fortaleza de Rabaul, ¿qué ocurre? Por un lado, está muy bien, vamos a agilizar la guerra, pero por otro lado seguimos necesitando un puerto de grandes dimensiones, un puerto profundo, de aguas profundas, para poder tener nuestra flota antes de enviarla a Filipinas. Necesitamos un puerto de aguas profundas. ¿Cuál va a ser ese puerto? Sid Adler. Por eso esta operación, la operación Brewer, la toma del Almirantazgo, resulta tan importante. Y habíamos hablado antes de la captura de todos los códigos japoneses. Esta operación en un principio en su planteamiento original, la idea había sido capturarla para verano del 44. Una vez que se toman los códigos, se capturan estos códigos japoneses, se encuentran estos códigos japoneses, este pequeño tesoro, se decide adelantarla a abril del 44. ¿Pero qué ocurre? Que creo que en algún momento de la primera semana de febrero del 44, la quinta fuerza aérea, es la principal fuerza aérea estadounidense en el Pacífico Sur, pues realiza varias misiones de reconocimiento por las islas del Almirantazgo y aseguran, no sé si eran B-25, el caso es que aseguran que la isla la han abandonado, no hay presencia japonesa. Claro, notición. MacArthur recibe esta noticia y le empieza a dar vueltas. ¿Quién se apunta a adelantar la guerra un mes y medio? El fin de la guerra, por lo menos. Claro, hay informes de inteligencia, hay incluso misiones de reconocimiento que contradicen esta información. Que dice, oye, que no, que hay presencia japonesa. No te podemos asegurar cuánto, pero en los Negros y en Manus hay presencia japonesa. Incluso en varios islotes cercanos hay japoneses, hay guarnición japonesa. Dice, haya o no haya, no hay razón por la que esperar. Vamos a mandar a la primera división de caballería, la mítica división de caballería, además un par de batallones así también de la 38, y vamos a lanzarlo sí o sí. Vamos a lanzar una primera parte de estos. ¿Que la isla está deshabitada o que está abandonada? Pues perfecto, que sigan avanzando. ¿Que no? Pues seguiremos enviando refuerzos hasta que la capturemos porque el puerto de Sid Adler es un objetivo número 1, es muy prioritario. 29 de febrero, el año 1944 es un año bisiesto, pues tienen lugar los desembarcos no en la propia Sid Adler, sino aquí, como vemos, en un lugar llamado el puerto de Hiyane. Desembarcan allí para capturar la pista de aterrizaje de Momote, que es el nombre. Los japoneses pues presentan resistencia, intentan frenar el avance aliado, estos consiguen crear un perímetro defensivo alrededor del aeródromo, empiezan a recibir refuerzos, hay nuevos desembarcos
y así pues poco a poco pues pueden ir avanzando por los negros. El resto de la división va a desembarcar en la parte occidental de los negros, lo que va por un lado y por otro, pues un avance casi en pinza, pues a mediados de... Sí, más o menos para la segunda semana más o menos de marzo, pues ya va a estar asegurado los negros. Claro, la campaña sigue. El siguiente objetivo es ahora saltar sobre Manus, que es la principal isla, donde hay también mayor presencia japonesa. Se desembarca en un lugar llamado Lugos, que está muy cerca del principal aeródromo de Manus, que es Lorengau. Aquí lo vemos. Perfecto. Pues se asalta, se toma Lorengau y ya pues los japoneses empiezan a retirar hacia el sur y los americanos pues se dedican a perseguirlos. Se lanzan nuevos desembarcos en puertos como en islotes, Hawaii, que cuando lo estaba escribiendo por aquí me lo autocorrigió varias veces como Huawei, pero no, Hawaii, en vez de UA a U, y otro como Pitiliu, perdón. Persecuciones más o menos hasta mediados de mayo. Para el 18 de mayo pues ya se ha asegurado la isla y se puede emplear como base y puerto, base adelantada para la futura campaña de las Filipinas, que esa ya la hablaremos o la comentaremos. Yo calculo quizás para finales de 2026 lleguemos más o menos. Así que por favor, paciencia. Y no busquéis lo que pasó, que os conozco. 326 muertos, 1.189 heridos por bando aliado, mucho mayor por el bando japonés, más de 3.000 muertos y bastantes capturados, unos 75. En fin. Y ya pues terminamos con la última operación, que es una operación que guarda bastante parecido con la primera que hemos mencionado, ya que va a ser un desembarco en una isla que no tiene ya presencia japonesa, así que en ese sentido no vamos a hablar de bajas. Bueno, realmente sí, ahora veréis por qué. Pero tiene una importancia estratégica muy importante. Y vamos a poner un poco de contexto. Ya hemos hablado cómo para agosto del 43 se decide que se va a asaltar Rabaul. Ya lo hemos mencionado varias veces. Pero no hemos hablado de Cavien. Y también es importante. Cavien es el principal puerto, o incluso creo que es la capital, de la isla de Nueva Irlanda. Que Nueva Irlanda está al norte de Nueva Bretaña. ¿Qué ocurre? Todo lo que llegaba a Rabaul, hemos hablado que Rabaul era el epicentro de todo camino, claro, porque está aquí Rabaul, se ve aquí muy bien. Aquí está Rabaul y aquí está en Mirau. No, pero cuidado, todavía no estamos hablando de Mirau, estamos hablando de Cavien, perdona. Nueva Bretaña está aquí y ese islote tan alargado. Correcto, ahí está Cavien. Todo lo que. Si Rabaul era el epicentro. Sí, Nueva Irlanda, perdona, sí. Si Rabaul es el epicentro de todo el sur del Pacífico, Truk sería pues, prácticamente casi el epicentro en el Pacífico. Todo lo que llegaba a Rabaul venía o iba dirigido de Truk. Por ejemplo, cuando... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que planeó Pearl Harbor? Por Dios. Yamamoto. Cuando Yamamoto decide emplear esta táctica de bombardeos pesados por toda la zona del Pacífico Sur, él cambia su cuartel general de Truk, que es donde estaba hasta aquel momento, a Rabaul. Esto es simplemente para que nos hagamos una idea de la importancia de Truk. De Truk ya hablaremos más adelante. Bueno, el caso es que se decide saltar Rabaul, pero Cavien se tiene que tomar sí o sí. Porque si quieres aislar realmente a Rabaul, no solo la puedes aislar por todo lo que es el sur, también tienes que aislarla de todo lo que vaya desde el norte, desde Truk. Y pasando por Truk estás Cavien sí o sí. Si capturas Cavien, consigues aislar sin problema, ahora sí o sí, Rabaul. Es vital. ¿Qué ocurre? Que para aquel momento, para principios del 44, para febrero del 44, la guerra no solo se está produciendo en el Pacífico Sur, también está en el Pacífico Central. De eso hablaremos ya en el siguiente programa, pero Nimitz está avanzando por el Pacífico Central. Tarawa, las Marshall, las Marianas, como digo, de todo eso vamos a hablar. Y Truk no se va a capturar, con Truk va a pasar algo parecido que Rabaul. Pero sí que todavía no está neutralizada, pero sí está a punto de ser neutralizada. Lo que quiero decir es que Truk se encuentra en una situación muy comprometida. La guarnición de Truk está realmente mal en aquel momento. ¿Qué ocurre? Si ya está mal de por sí, no va a desviar recursos para enviar a una base que ya está perdida, que es Rabaul. Porque de hecho incluso la flota que había en Rabaul ya se había ido antes. Ya en Rabaul ya solo quedaban las pistas aéreas y la guarnición que no se puede evacuar. ¿Qué ocurre?
Cabien ya no tiene mucho sentido capturarla. Esto es algo, por ejemplo, que MacArthur se niega en redondo. Él quiere capturar Cabien sí o sí, para asegurarla. De hecho, esto se va a llevar hasta el Estado Mayor Conjunto en Washington. Dice, oye, que no hace falta capturar Cabien, esto lo asegura la Armada. El Ejército, representando por MacArthur, dice que no, que se hace falta. El Estado Mayor Conjunto en Washington decide que no, que se cancela la operación. MacArthur no tiene más remedio que envainársela y aceptarlo, pero eso sí, pide que se capture la isla de Emirao, que es la que has mencionado antes. Es un pequeño islote en las islas de San Matías, la cual, pues como digo, no tenía presencia japonesa. Así que va a ser un desembarco relativamente fácil. Las fuerzas que se van a emplear para tomar Cabien, Operación Four Arm, que se va a convertir en Operación Beefsteak, buen nombre, por cierto, me está entrando un hambre, se van a emplear a la tercera división de Marines de nuevo, a la 40 división de Infantería y además a un regimiento, el cuarto regimiento en concreto, también de Marines. Debido a que lo ambicioso del plan cambia proporcionalmente y además el que no tiene guarnición, pues se reduce evidentemente el contingente que se va a emplear para estos desembarcos. 20 de marzo, tienen lugar los desembarcos, no hay mayor historia, solo hay un único herido y es debido a fuego amigo, que esto fue la desgracia, y cuando vemos la campaña, la duración de la campaña se ve del 20 al 27 de marzo. Claro, si no... Por ser generosos. Pero claro, esto podría ser como Operación Chronicle, que fue el 30 de junio, fue un único día, porque no había presencia enemiga. ¿Qué ocurre? Que el 27 de marzo una nave americana detectó a lo lejos una pequeña canoa en la que había unos cuantos soldados japoneses, que además que ellos se vinieron arriba y abrieron fuego sobre la nave americana. ¿Qué pasa? La nave japonesa pegó ahí un petardazo y se cargó la nave. Estas bajas japonesas, pues es que no se encontraron los cuerpos, no se cuentan entre las bajas porque no hubo realmente bajas en este enfrentamiento, pero sí que ahora sí, el 27 de marzo, cuando ocurrió esto, es cuando será terminada Operación Beefsteak, que no tiene tampoco mayor historia, pero sí es importante desde el punto de vista histórico, porque con esta queda oficialmente cercado a Rabaul, con esto ya queda terminado Operación Cartwheel. Esto era, niños, no, ni más ni menos. Tenemos el programa finiquitado y como no estamos en directo, la gente no puede hacernos preguntas, pero nos lo puede dejar en comentarios y estaremos atentos, sobre todo José Antonio, para responderlas. Y también añadir que tienen aquí el libro entero para saber más sobre los protagonistas. Algunos de ellos son un extra que no están en el libro, pero podemos decir, dile a la editorial que te lo sumen, no, pero ya es bastante... No hace falta más esto en el libro. No, por favor, yo creo que ya no da para más. Tendría que ser un libro ya solo del Pacífico. Pero bueno, es lo bueno, que puedes escribir un libro, estar más o menos entendido del tema, pero seguir informándote y seguir descubriendo más historias. Y bueno, esta serie te da para hacer el libro, ya te lo digo yo. Pues, a ver. Antonio, muchas gracias. Y si quieres decir algo al público como despedida, aparte de que busquen tu libro y si no lo encuentran, insistan en la editorial, ¿no? Madragón. Correcto. Pues, acosar todo lo posible a mi editor, que es una magnífica persona y yo creo que estas cosas le encantan. Y nada, un abrazo a todos, muchas gracias por todos los comentarios, los feedback que están... Espera, habla tú ahora. Muchas gracias a los que habéis aguantado con paciencia esta... Oye, 1:38, yo creo que lo estamos haciendo cada vez mejor. De programa, espero que lo hayáis disfrutado. Cualquier comentario, cualquier crítica y cualquier pregunta, dejad en los comentarios. Eso sí, siempre después del like, y ya si compartís, incluso todavía mejor. Y nada, agradecer el apoyo que está teniendo la serie. Y bueno, esto lo estamos haciendo por vosotros. Así que, nada. Por petición popular. Mi agradecimiento. Muchas gracias, José Antonio. Y ya no insisto más, lo que acaba de decir vuestro amigo y mi amigo José Antonio, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir, suscribiros. Y también recordaros que en breve saldrá mi libro, Un mundo convulso, en el que trato el tema del Pacífico, pero en la actualidad. Y hay cosas en común. No lo trato en este libro, daría para otro libro sobre las tácticas de guerra, ¿no? En el nuevo Pacífico, que cosas se parecen. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y ya sabéis, nos vemos otro día más aquí en Bellum Artis Historia Militar. Por cierto, gracias a todos los mecenas por vuestro apoyo incondicional, que eso ayuda a seguir motivado con los programas, y gracias a los que invitáis a cafés o os hacéis mecenas. Gracias y hasta la próxima.
Hola amigos de la Historia Militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.